Buenos días, mi nombre es Alejandro Vela, soy estudiante de Administración de Empresas y vengo a hablar un poco sobre navegar en océanos azules e innovación. A día de hoy muchas empresas creen que no es necesario cambiar el producto o servicio que están prestando porque es muy bueno, eh, pero realmente no es así. Realmente nosotros siempre estamos evolucionando, siempre hay alguien que va a intentarnos superar con una idea nueva o mejorando nuestra propia idea. Entonces es necesario que siempre mantengamos una mente innovadora y pensando siempre en complacer la necesidad y la demanda de nuestros clientes, ¿no? Esta lógicamente nos va a beneficiar a nosotros y va a beneficiar a nuestros clientes. Podemos poner un ejemplo de una empresa que debido a su baja innovación, ahorita está quebrada y es Blockbuster, ¿no? Desde el nacimiento de Netflix, que esta empresa empezó a perder participación en el mercado, empezó a perder clientes y pues hoy en día también lo está viviendo Netflix, ¿no? Con la aparición de plataformas de streaming como Star Plus, como Disney Plus, como HBO Max, le está quitando participación a Netflix y lo está dejando también rezagado y lo está haciendo pasar a un segundo plano. También cabe recordarle a aquellas personas que se desempeñan en la labor de desarrollar ideas, de emprender, de innovar, que no hay ideas malas realmente. Y es algo que dicen la mayoría de personas innovadoras. Tal vez no la estamos desarrollando en el lugar o en el momento preciso. Entonces es algo que, por ejemplo, vivió el CEO de Rappi, ¿no? Él expresa que si él no hubiera montado esta empresa aquí en Colombia, no hubiera tenido el auge, no hubiera tenido este boom que tuvo, ¿no? También recordar que es algo que le pasa a muchas personas y es que se rinden cuando una idea no sale bien. Y es que hay muchas personas que han tenido más de 15 proyectos fallidos. Por ejemplo, otra vez tomando el ejemplo del CEO de Rappi, él, lógicamente su empresa Rappi no fue la primera que él tuvo muchas antes, como antes tuvo muchas más antes del desarrollo de Rappi. Entonces, tal vez solo hay que buscar y estudiar un momento preciso en el que podemos dar el boom, en el que sabemos que nuestro producto va a ir con toda y que va a Damos ser un un cordial éxito saludo completo. a todos los que están viendo este video. Me presento, mi nombre es Diego Niño, soy de la Facultad de Filosofía y hoy vengo a relatarles un poco de historia. Ay, qué bella que es la historia, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un periodo filosófico que trascendió en la historia porque marcó un antes y un después, marcó un punto de inflexión, además de que es un tantico polémico. Estamos hablando del periodo filosófico conocido como la escolástica o filosofía religiosa medieval. La filosofía religiosa medieval, básicamente, consiste en un intento en traer la razón, que en ese momento era un tanto satanizada, ese momento, reconciliar a Aristóteles con las cuestiones propias del Evangelio. ¿Para qué? Para poder dar defensa propiamente a esto. Acordémonos que en esta época se da gran cantidad de avances. Surge la primera universidad en Bolonia, año 856, y surgen, por ejemplo, los estilos de arte únicos propios del medievo. En esta época es que tiene su auge el canto gregoriano, claro que sería definido como el canto oficial de la Iglesia en el Concilio de Trento, pero eso es un tema que a nosotros no nos atañe. Los principales personajes que vamos a ver que vieron aquí, el más conocido y afamado de todos es el Santo Dominico, Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, italiano, va a revolucionar el mundo de la teología al escribir la Suma Teológica, un libro único en su tipo, ya que va a consistir en que retoma todos los argumentos existentes en el momento y va a comenzar a mirar cuáles sirven para demostrar cuestiones teológicas sobre Dios y cuáles no. Esto, el propósito de primero, rebatir los argumentos que se deban rebatir y fortalecer los que se deban fortalecer. Podemos hablar también de San Buenaventura de Pidanza y sus comentarios sobre el Evangelio conocidos como la Catena Aurea. Podemos hablar del Beato Juan Duns Scoto
conocido como el Doctor Sutil, famoso por escribir cuestiones como el Tratado del Primer Principio, Ad Quaestio Aristotelici y la Reportata Parisiensa. Otro aristotélico por naturaleza, pero este va a tomar más cuestión en las causas y en sus posteriores efectos, como veríamos en la Reportata Parisiensia. Tratado del Primer Principio va a tomar cuestiones propias de Dios y va a traspasarlas al mundo de la metafísica. Y claro, para finalizar, no nos podíamos olvidar de personajes como Guillermo de Ockham y Erasmo de Rotterdam, los dos rebeldes. Estos personajes son todavía más polémicos porque sus ideas sirvieron para cimentar el protestantismo. Básicamente, sin Ockham y sin Rotterdam no podríamos comprender cómo es que el protestantismo avanzó tan rápido por Alemania y por Francia. Muchas gracias por su Buenas atención. noches. Sobre el tema que yo les quiero comentar es la poesía. La poesía, a mi modo de ver, es algo muy importante en la sociedad, tanto así que hace milenios se ha creado. Platón diría que todos nos hemos educado en Homero, que era un poeta grande en su momento. Bueno, no se da algo específico de él que haya existido, pero pues eso ya es otro dilema. Sin embargo, porque la poesía es importante, es porque es un medio de catarsis, ¿verdad? Es la verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad, es algo muy común que la gente odie la verdad, ¿sí? Hay una frase muy reconocida en una película llamada La Gran Apuesta y dice que la poesía es como la verdad y todos o la mayoría odia la poesía. Entonces es algo muy común que la gente no decida leer esto o escribir esto, porque de pronto es muy difícil realizar una catarsis sobre sí mismos o sobre la sociedad en la que viven. Creo que es importante que actuemos, pero también que nos expresemos en todo momento. El expresarnos nos hace personas más valiosas y que valoremos más las emociones que tenemos, los sentimientos o incluso las ideas que queremos dar a conocer o que son propiamente nuestras. La poesía lo que intenta es sentirte identificado con el otro de una manera muy natural, de una manera en que tú puedas leer al otro a través de la poesía, no a través de tu percepción. Entonces es algo muy bonito. Mi invitación siempre será que lean poesía. Hay diversos autores que pueden encontrar, tanto modernos, antiguos, medievales, eh, que escriben sobre esto, sobre diferentes temas, tanto sea el amor, la guerra, la revolución. Fausto es uno de ellos, Alejandro Pizarnik, Borges, entre otros más poetas o narradores que han existido a lo largo del tiempo y que no solamente hacen la invitación a leer, sino a escribir. Y esa es la invitación que yo les hago, claramente, sino sin sentirse obligados. La poesía o escribir un cuento o cualquier tipo de estas cosas o incluso leer es un acto meramente feliz, diría Borges, y nadie se lo obliga a ser feliz. Entonces, dejando esto terminado, esto es mi consejo y el tema del que quería tratar. Les agradezco mucho y que tengan una excelente tarde. Buenas tardes, soy Lizeth Mejía, de la carrera de Filosofía, actualmente en primer semestre. Hoy les vengo a hablar o a comentar un poco sobre la vida de mi autor favorito, de Nietzsche o Friedrich Nietzsche. Fue bastante polémico y es bastante interesante, así que por eso pues, les voy a contar un poco sobre él, sobre su vida, sobre sus obras y en general qué pasó con él. Él nació en Röcken, actualmente esto es considerado zona de Alemania, pero pues él es considerado de nacionalidad suiza. Recordemos que fue un autor, un filósofo muy polémico, muy escandaloso en su época, que incluso la mayoría de sus obras fueron censuradas, pero esto no fue tanta culpa suya, sino culpa de su hermana, que transgiversó muchísimo sus libros a la hora de su muerte. Como por ejemplo, las obras más escandalosas que tiene son La muerte de Dios, el más allá del bien y del mal, el anticristo, Así habló el Zaratustra, La Galla Ciencia, que por cierto son libros muy interesantes y que todos deberían leer en algún momento de su vida, pero con alguna preparación o madurez mental para asimilarlos. Porque como digo, son libros muy escandalosos, no son tan escandalosos, sino que son difíciles de comprender y pueden dar paso a muchísimas interpretaciones peligrosas. Es por eso que se recomienda leer a Nietzsche ya con alguna preparación anterior o con ya una edad más
alta para no malinterpretar o bueno, no para no agarrar interpretaciones peligrosas y dañar un poco tu pensamiento. Hablando de Nietzsche, Nietzsche solo llegó a tener un amor, pero este amor no fue correspondido. La señora o la mujer, la que estaba enamorada, no le correspondía del todo, porque sí le correspondía porque estaba enamorada de su parte intelectual, de lo interesante y de lo inteligente que era Nietzsche, pero no como él de persona. En cambio, estaba enamorada de un amigo de Nietzsche, que sí lo correspondía totalmente. Entonces se formó un triángulo amoroso muy raro y muy peligroso. Eh, por eso mismo también le agarró cierto odio a las mujeres y esto se puede ver por bastantes cosas misóginas que él llegó a decir. Pero irónicamente, él vivió rodeado de mujeres, mayoritariamente su hermana y su mamá, que no fueron muy buenas, esto alimentó su misoginia. Él sufre de sífilis por promiscuidad con mujeres de la época y pues ha sido manchado en toda la historia y un poco en la historia de la filosofía también por culpa de su hermana. Entonces esto es una invitación a que lean a Nietzsche. Espero que les haya interesado un poco su vida así rápidamente en estos 3 minutos, porque realmente es un autor que vale la pena leer. Dice cosas fuertes, no lo niego, pero que con la interpretación más adecuada puede dar pasos a ideas más profundas y entender un poco más de nuestra realidad o de cómo este personaje la veía. Gracias por ver. Ajá.